palabra. Y en esta noche, pues, vamos a entrar en ese tiempo de ministración de su palabra, el discipulado, el momento en el cual nos vamos a edificar, vamos a poner nuestro oído atento a la voz de Dios, que todo espíritu de interrupción, pues lo alejamos de nuestra atmósfera de este tiempo y declaramos que es un tiempo especial en el cual vamos a estar atentos y a recibir su palabra. Pues le damos la bienvenida a mi hermana Monse, la sierva del Señor de allá de México. Le damos gracias por la vida de mi hermana Monse. Bienvenida. Sea pues dejándose usar grandemente por el Señor en esta noche. Le doy el tiempo, mi hermana. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Pastora Carmen Fajardo. Muchas gracias por este excelente trabajo en la dirección, porque sus oraciones se sienten en verdad. Muchas gracias a la hermanita Niva también por este servicio en la adoración y en la alabanza. Y bueno, les damos la bienvenida a este ministerio, un ministerio internacional, un ministerio que reúne varios países. Yo soy mexicana, mi nombre es Monse Martínez. Y bueno, por la gracia de Dios estoy aquí sirviendo, dando estas clases, instruyéndome a la vez, porque estamos aprendiendo juntos. No solamente ustedes aprenden, sino yo también, junto a mis compañeros de ministerio y bajo el liderazgo de la pastora y profeta Adriana González. Les quiero pedir que la sigan, les quiero pedir que se suscriban a su perfil para que les llegue notificación de todos los servicios, del devocional, y que sigamos dándole tap a la pantalla. Usted nos ayuda a expandirnos, nos ayuda también a llegar a más personas. Cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, los que hacemos parte de este ministerio, pues llegamos justamente por una red social, unos por TikTok. Yo llegué, en mi caso muy particular, por YouTube. Y bueno, así es como yo estoy aquí en esta hora. Les damos la bienvenida. Por favor, no se vaya, quédese. Como comentaba la pastora Carmen, el día de hoy es un día de discipulado. Para nosotros es importante el tema del discipulado porque también hace falta instruirnos en diversos aspectos, en la palabra primordialmente, pero también en otras cuestiones que son la base para un cristiano. Y yo le quiero compartir cómo se llama esta serie de clases que vamos a impartir. La clase se llama Brújula Denominacional. Y lo que buscamos al tener estas clases es dar respuesta a esas preguntas o tal vez estos espacios en blanco que no tenemos muy presentes de por qué creo lo que creo, cómo es que llegamos a este punto. A veces, y bueno, yo quiero profundizar un poquito más y decirle para qué es una brújula. La brújula te da orientación en la navegación, te ayuda también en lectura de mapas, te ayuda a seguir un rumbo y te ayuda a sobrevivir. ¿Y por qué es importante? Por lo que comentaba la pastora Carmen, estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos donde realmente nosotros tenemos que estar firmes, tener también unas bases sólidas, porque para una persona que empieza a creer en Dios es muy difícil tal vez el mantenerse si su base no es sólida. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando yo empecé, yo soy de una familia cristiana, pero yo nunca me congregué ni en mi adolescencia ni en mi juventud hasta ahora que estoy en los 30. Entonces, pues para mí es algo nuevo. Pero en el principio, cuando yo empecé a buscar de Jesús, yo en realidad no sabía
qué estaba bien, qué estaba mal. Yo creo que muy fácilmente pude haber sido engañada y fue solamente por la mano de Dios que no fui engañada. Pero te encuentras tantas cosas en línea, en internet, de muchas cosas que tal vez ni siquiera están en la Biblia, que no tienen una base. Y nosotros no estamos tampoco buscando el alimento correcto. Yo soy muy consciente, estoy convencida, tengo la plena convicción de que para las personas que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y cada cosa por la cual Dios nos lleva, nos enseña, nos muestra, nos va a ayudar. Y bueno, yo quiero que esta serie de este discipulado nos ayude a saber dónde estamos parados. Como le comentaba, cuando yo empecé a buscar de Jesús, de repente llegas a lugares donde te hablan de Dios y tú dices, ¿te hablan de Dios? Pues ya, perfecto, te hablan de Dios. Pero yo escuchaba a una persona y siempre hablaba del Padre, del Padre, del Padre. Por ejemplo, yo no sabía que hay iglesias que no creen en Jesús y no creen en el Espíritu Santo. Y yo creo que eso es algo muy peligroso para una persona por solamente pensar, creo en Dios y esta persona habla de Dios, entonces está bien. Yo creo que debemos tomar, justamente como lo dice el título de este discipulado, todas las herramientas que nos da Dios para justamente tener un mapa de dónde estamos pisando, un mapa de qué es lo que más me conviene, qué dice la Biblia, por qué pasa esto, por qué creo esto. Y nosotros al tener más conocimiento vamos a tener más herramientas para poder decidir de una manera segura. Porque ahora, en base a todo lo que he leído de la Biblia, en base a la cantidad de estudio que he tenido, que puede ser poco si queremos ponerlo así, pues yo ya tengo ciertas bases para no ser engañada. Yo ya tengo ciertas bases para poder discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿ok? Les quiero compartir un peligro de el no tener una identidad y el no saber. Bueno, esta serie también va muy dirigida y enfocada a que nosotros ya tenemos una serie de la historia de la iglesia. Historia que muchos cristianos no sabemos, que muchos cristianos ni siquiera, no sé, hay preguntas que tenemos y que no sabemos responderlas. Cuando yo era atea, porque yo era atea, el principal argumento que yo utilizaba para atacar a un cristiano era ir luego a la iglesia católica, porque yo asociaba a Jesús y iglesia católica. Entonces, yo en mi ignorancia pues no tenía el conocimiento de cómo se fue desarrollando la iglesia. Y ahora con toda esta clase de estudios, la verdad es que yo he podido ver la mano de Dios en el desarrollo de la misma iglesia, en las personas que ha ido poniendo en los diferentes tiempos y momentos. Amén. Y bueno, le quiero pedir que no se vaya, que sigamos tocando la pantallita, tap, tap. Y bueno, como una pequeña introducción, yo les quiero compartir cómo afecta el que una persona no sepa en qué clase de iglesia está parada. ¿A qué me refiero? A la denominación, a la doctrina, a cuáles son las creencias que tiene esa iglesia. Y bueno, esto te frena también para un tema de rendición de cuentas. Afecta también este tema y en este discernimiento para la sana doctrina de la iglesia. Y principalmente cuando una persona no sabe en qué clase de iglesia está o las creencias de las diferentes iglesias, las denominaciones, como es el tema de este discipulado, pues a veces hay falta de rendición de cuentas y eso es sumamente muy peligroso. A veces estos temas están ligados a temas sectarios. Y bueno, las diferentes denominaciones tienen una estructura y tienen supervisión. A veces cuando tenemos desconocimiento, bueno, pues aumenta el riesgo
de que la autoridad te dé enseñanzas erróneas que no van conforme a la palabra, o también aumenta el riesgo de abusos por parte de la autoridad. Y tenemos también desconocimiento de la doctrina. Al no conocer la postura denominacional, es difícil saber si la iglesia enseña temas clave de manera bíblica, tradicional, o cuáles son las bases para su enseñanza. Tenemos también vulnerabilidad de parte de las personas que se congregan, porque obviamente al depender únicamente de la visión de un pastor, pues puede ser que incurramos en enseñanzas que no sean sólidas. Y tenemos también que el tema de este desconocimiento en denominacional conlleva también consecuencias para tu madurez espiritual. El creer en Dios, tu salvación, tu crecimiento, bueno, es personal, dependen de ti, dependen de la capacidad que tenga tu corazón de arrepentirte, de aceptar a Jesús, de ser honesto, de querer cambiar, de querer dejar lo que hacías antes y poder rendirte completamente. Pero bueno, también cuando estás en un lugar que tal vez no es el adecuado o donde hay falta de conocimiento, bueno, pues eso también te va a llevar a inmadurez espiritual, porque no vas a tener el crecimiento, no vas a tener el alimento, ¿ok? Y digo el alimento porque aquí en este ministerio nosotros decimos que nosotros tenemos la misión de preparar ovejas que sean gorditas. ¿Cómo gorditas? No me refiero a que esté a gordo de sobrepeso, no. Me refiero a ovejas que tengan alimento, ovejas que tengan bases, ovejas que tengan este discernimiento, esta madurez espiritual, para que después esa oveja vaya y le transmita el conocimiento a otra oveja. Y la finalidad es que, a ver, si yo aprendí algo de la Biblia, aprendí algo de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, algo que Dios me mostró, bueno, la idea es transmitírselo a otro para que esta fe y este amor se vaya transmitiendo y vaya pasando de persona a persona, y no sea yo la única persona que tenga ese alimento, sino seamos varios, ¿ok? Vemos esto de la oveja en Ezequiel 34, yo mismo apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel tendrán su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Pastarán sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré descanso, dice el Señor Jehová. Y esto sí nos habla de la palabra, pero también nos habla de que, o nos recuerda que también hay peligros, para un cristiano, pues en todo lugar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. La verdad es que iniciar es un poco complejo, pero Dios siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, voy a comenzar hablándoles ya del tema. Esta primer clase vamos a hablar del luteranismo. El luteranismo es un tema fascinante porque es la base de todo cristiano, es la base de toda persona que es cristiana, sobre todo cuando no tienes estas creencias o cuando no estás cerca del contexto católico. Amén. Y bueno, quiero leer algo que fue un versículo que fue sumamente importante para justamente todo este tema de la reforma, y lo vamos a encontrar en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ya no voy a abarcar mucho tiempo para hablar de Martín Lutero. Les pido que vayan a la clase de la historia de la iglesia. Está por ahí en el perfil de la pastora Adriana en su canal de YouTube. Pero bueno,
Martín Lutero fue una persona muy sobresaliente para la iglesia cristiana, porque Dios lo utiliza para marcar una ruptura acerca de una manera de llevar a la iglesia errónea y equivocada. El día de hoy vamos a hacer una disección acerca del luteranismo, que es muy importante para todos nosotros porque muchas de nuestras creencias parten justamente de ahí. Vamos a ver cómo la Biblia pasó de estar encadenada justamente en el altar, y muchas veces aquí en México se dice que las Biblias, por ejemplo, estaban guardadas bajo llave en las casas, y cuando un padre o un sacerdote llegaba a una casa, pues se podía abrir, desbloquear la Biblia, pero nadie podía leerla ni tocarla, solamente el sacerdote. Y bueno, vamos a ver cómo esta Biblia pasa de estar encadenada en las iglesias, en el altar, a estar en la mesa, en la habitación, en cada hogar, incluso hasta de manera personal. Cada miembro de la familia puede tener su propia Biblia. Vamos a ver cómo pasamos de la iglesia dice a la Biblia dice. ¿Ok? Y el objetivo de este discipulado es analizar cómo este movimiento, cómo Lutero logra romper este modelo de autoridad único de la Iglesia Católica y establece las bases del pensamiento protestante. Y aquí vamos a encontrar datos muy interesantes que en lo personal a mí me edificaron mucho. Primero que nada, Martín Lutero lo que provocó fue un cambio de mente, fue un quiebre así total, una revolución absoluta. Él empieza a transmitir estas ideas que él tiene a otros, que es lo que vamos a ver convertida el día de hoy muchas de las iglesias con denominación cristiana. Bueno, pues Martín Lutero habla de la justicia de Dios y explica que, o más bien se sabe que antes de la Reforma, la justicia de Dios se veía como un castigo al pecador. Por eso les leía este versículo de Romanos 1:17, porque Martín Lutero, basado en este versículo, propone que realmente es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Martín Lutero era una persona angustiada y era una persona realmente acongojada por su propio nivel, por el nivel de compromiso que él tenía. Y se la pasaba en momentos de mucha depresión, en momentos de mucha tristeza y de mucha crisis existencial, porque él nunca sentía que era lo suficiente bueno, que era lo suficientemente santo. Y era extremista. Martín Lutero era extremo. Un ejemplo, si era cuestión de ayunar, él ayunaba en Alemania, en pleno invierno, hasta tener hipotermia. De hecho, muchas prácticas de él lo llevaron a tener problemas físicos, porque era muy extremista. Bueno, él tiene una revelación justamente a través de este versículo de Romanos 1:17 que lo libera de la angustia, de intentar salvarse por las obras, porque ese era el pensamiento de la época. Y él entiende que la justicia de Dios es recibido por la fe en Cristo. Ese es el inicio para el cambio. Lutero vivía atormentado por el pecado, por la sensación de que lo que hacía no era suficiente para alcanzar la justicia divina. Entonces, él pasa un acontecimiento. Él estaba en una torre en Wittenberg. Y entonces él lee esta frase, este versículo, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, Lutero ahí entiende, él tiene la revelación de que la justicia de Dios
no es solo el juicio contra el pecador, sino la justicia que Dios otorga gratuitamente al creyente a través de la fe. Esto fue un parteaguas, porque ahí se empieza a gestar en él este ánimo de revolucionar en base a las creencias erróneas de la época. Este versículo le ayudó a tener la comprensión de que la salvación no viene por el esfuerzo humano, sino que más bien es un regalo. Y entonces a través de este medio, a través de este versículo, de este rema, de esta revelación de parte de Dios a la vida de Lutero, bueno, pues él se convierte en el pilar para la reforma protestante. Él lucha contra la venta de indulgencias y lucha también contra el énfasis que se hacía en la época acerca de las obras. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que después de esto, Lutero describe que se siente liberado y dice que es como las puertas abiertas en el paraíso y empieza a venir la paz a su vida. Recordemos que era un hombre atormentado. En resumen, Romanos 1:17 pasó de ser un pasaje aterrorizante para Lutero a ser la puerta al cielo, y lo que posteriormente lo ayudaría a entender que la salvación es una obra de Dios, recibida por la fe, y no de una deuda cobrada por obras. Con Lutero tiene fin el sistema de méritos. Y se empieza a desmoronar todo este tema de la economía de la salvación, indulgencias, mandas y sacrificios, para ser reemplazada por la confianza absoluta de Dios. Esto fue realmente importante. Con el luteranismo nos damos cuenta que la fe no es un sentimiento, es una respuesta jurídica a una promesa divina. La fe no es una emoción pasajera o un sentimiento interior, es más bien una postura, una convicción, una decisión voluntaria, racional, que te vincula ante Dios. Amén. Y esto es sumamente importante. Y bueno, esto es algo que a mí me encanta de Dios. Esto es algo que realmente me gusta mucho, que Dios quiere personas que estén convencidas, que Dios no te va a obligar, que Dios no te va a presionar para que hagas algo que no quieres hacer. Este tema lo veía mucho yo en una entrevista a una persona que cuestionaba mucho esto. Esta persona practica brujería y eso. Y entonces la persona a la que estaba entrevistando le contestó, bueno, Dios no te obliga a hacer algo que tú no quieras hacer. Dios siempre te va a querer en tus 5 sentidos, te va a querer con convicción y te va a querer que tú tengas esa libertad para elegirlo y que lo elijas de una manera consciente. Y eso a mí me parece hermoso. Entonces, se empieza a gestar esto de que la idea de que la fe no es un sentimiento, no depende de mis sensaciones, ni de mis emociones, ni de mis circunstancias. Muchas personas se desaniman cuando no sienten, o decimos no siento a Dios, pero la fe no se basa en lo que sentimos, la fe se basa en lo que se sabe y en lo que se cree. ¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Pues a través de la palabra de Dios, lo que yo les decía, a través de estar siendo alimentados y siendo ovejas gorditas todo el tiempo. Y bueno, la fe es una respuesta, es una reacción humana, es una reacción libre y voluntaria a la revelación de Dios y a las promesas. Y está vinculado a lo jurídico porque la fe opera como una garantía, un título de propiedad o un contrato legítimo, así como un documento que da certeza sobre algo
que no se ha recibido físicamente. Pero la fe da seguridad sobre las promesas divinas que aún no se ven. Y esto ya lo estaba gestando Lutero, ¿ok? Y está basado en promesas divinas. La fe se sostiene en la fidelidad de quien promete, en la fidelidad de Dios, no en la capacidad de lo que creamos nosotros. Se fundamenta en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Y la fe es una decisión de confiar y de actuar conforme a la verdad de Dios, independientemente de si me siento bien, de si me siento mal. La palabra de Dios es una garantía y por eso debemos estar totalmente seguros. La fe antes de Lutero, ¿cómo era? Bueno, se creía en la salvación por obras. La creencia predominante era que la salvación se lograba mediante la fe más la realización de obras, incluyendo sacramentos, peregrinaciones y compras de indulgencia. Yo no sé si todos nosotros sabemos qué es todo eso. Si no lo sabemos, anótenlo por ahí y lo explico. Bueno, antes de todos estos cambios que se estaban gestando en Lutero, pues había autoridad de la tradición y había autoridad papal. La verdad religiosa se basaba en la Biblia, pero también en la tradición de la Iglesia y en el Papa, considerado como la autoridad máxima de la Iglesia en ese momento, porque hasta ese momento la Iglesia era una, ¿ok? Y bueno, la Biblia era inaccesible también. Era inaccesible al público en general y las misas se celebraban en latín. Y bueno, esto a mí me sirve realmente para sentirme afortunada de todos los cambios que provocó Dios en relación a que antes era un delito poder querer tener acceso a la Biblia si no pertenecías a la iglesia. Y bueno, siendo mujer hubiera sido un delito peor. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de poder leer la Biblia y de poder escudriñar y de poder tomar todas aquellas promesas que les mencioné, todas esas garantías que vienen en la Biblia y hacerlas nuestras, que viene acompañado con una transformación, un cambio de mente, una nueva vida. Y bueno, ¿qué pasa después con la Reforma Protestante? Bueno, hay cambios que vamos a ver muy marcados. Vamos a ver que se presenta la justificación por la fe, por solo la fe. Como yo les comentaba, que la salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente por la fe, no por obras ni por méritos humanos. Que la autoridad es la Escritura, que la Biblia es la única fuente de autoridad divina por encima de la tradición eclesiástica o del Papa. Establece también un sacerdocio universal. Todos los bautizados tienen acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios humanos, eliminando la distinción estricta entre el clero y laicos. Entonces, esto realmente era increíble porque las personas no pensaban que podían acercarse a Dios simplemente con tener la intención de querer acercarse a Dios. Pensaban que tenían que buscar intermediarios para acercarse a Dios. Y eso claramente le daba poder al intermediario. Pero Lutero viene y rompe con eso, que es lo que vamos a ver justamente en lo que nosotros venimos practicando como cristianos. La Biblia y el culto, vamos a ver que se van a empezar a manifestar en un lenguaje, en lengua pues normal, vulgar. Vulgar es del vulgo. Antes se leía la Biblia en latín, pues la gente no lo entendía. Yo todavía antes de ser cristiana, en algunas fiestas, llegué a ir a misas católicas y todavía hay misas que se hacen en la iglesia católica en latín. Yo no entendía nada, yo no sabía ni siquiera qué se estaba diciendo.
Y bueno, la Biblia se empieza a traducir en idiomas locales, por ejemplo en el alemán. ¿Para qué? Con la finalidad de que las personas lo pudieran entender y la pudieran también interpretar, que tuvieran acceso a lo que decía Dios. Que eso también ya es algo fantástico. Y bueno, se reducen también los sacramentos. De ser 7 sacramentos, los que se reconocían en la iglesia, pues se reducen a 2 únicamente, el bautismo y la Santa Cena, ¿ok? Recordemos que la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Bueno, pues Lutero solo reconoce 2. Te quiero hablar de las cosas que permanecen hasta hoy en día. El legado de la Reforma sigue presente tanto en las iglesias protestantes como en la estructura moderna del pensamiento occidental. Se siguen haciendo Biblias y sacando Biblias en idioma local. La palabra de Dios ahora es accesible. Se hace énfasis en la gracia, el concepto de la justificación de la fe como eje central de la vida cristiana, presente no solo en iglesias luteranas, sino en protestantismo en general. Si no eres católico, eres protestante. Y bueno, se hace también la separación de la iglesia-estado. La Reforma protestante sentó las bases para la libertad religiosa y la división de poderes, limitando el control de la iglesia sobre la política. Pero también se hace un énfasis en la responsabilidad individual. Eso todavía está hasta hoy. Es la idea de que cada persona tiene que tener una relación personal y directa con Dios, sin intermediarios. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, el buscar a Dios de una manera personal. Y bueno, también también podemos ver cómo el trabajo, la concepción del trabajo, el trabajo secular, el trabajo que tenemos nosotros, se toma como una vocación y también como un acto de honrar a Dios. Hubo cambios después de la Reforma en la Iglesia Católica. Hubo cambios doctrinales. En la Iglesia Católica te voy a comentar algunos, hermano, hermana. Sigamos tocando la pantallita, tap, tap, 30 segunditos, por favor. Pues después de que Lutero armó toda esta revolución, la Iglesia Católica redefinió sus creencias. Pues la Iglesia Católica acabó aceptando que la salvación se obtiene por la fe, pero insistió también en lo de las obras. Se estableció también que la Biblia y la tradición apostólica tienen autoridad y se reafirmó la Vulgata. Y te quiero decir qué es la Vulgata. No sé si alguien aquí sepa. Pastora Carmen, ¿sabe cuál es la Vulgata? ¿No? Es que como dijo que antes había existido Iglesia Católica. Bueno, pues la Vulgata es la Biblia que se escribió por Jerónimo. Ellos le ponen San Jerónimo a finales del siglo IV por encargo del Papa Damasio I, y fue la versión oficial y estándar de la Iglesia Católica durante más de 15 siglos. 1500 años, la Iglesia Católica utilizó la Vulgata latina para enseñar o para las misas y para todos los servicios eclesiásticos. Y bueno, esta Vulgata estaba en latín, y quiero decir, porque aquí me surgió la duda, ¿no? ¿Por qué nosotros no leemos la Vulgata? ¿Por qué nosotros leemos la Reina Valera? Bueno, hay diferencias en la Reina Valera y en la Vulgata.
La principal diferencia está en el idioma, en la época y en las bases textuales. La Vulgata es una traducción del latín, basada en manuscritos antiguos y usada por la Iglesia Católica. La Reina Valera, de 1960, es la traducción al español moderno, pero basada o como respuesta de la Reforma protestante. La Vulgata se utilizó por 1500 años. La base textual era de manuscritos griegos y hebreos antiguos disponibles en el siglo IV. Y fue una Biblia estándar en Europa durante la Edad Media. Pero vámonos a las diferencias, porque está muy interesante esto. Diferencias clave. La Vulgata es la tradición católica antigua y la Reina Valera 1960 es la traducción reformada o protestante. Es el latín en contra del idioma en que sale esta Biblia, que puede ser puede ser español o puede ser el idioma, que ahorita la Biblia sale en muchos idiomas. La Vulgata incluye libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, mientras que la Reina Valera sigue el canon hebreo, ¿sí? Y te voy a decir cuáles. Bueno, la principal diferencia está en la inclusión o exclusión de los libros deuterocanónicos. Tradicionalmente en la Vulgata se incluyen unos libros, te voy a decir cuáles: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Además de que se hacen adiciones a los libros de Esther y de Daniel, o sea, las versiones que ellos tienen de los libros de Esther y de Daniel no corresponden a las versiones que nosotros podemos leer en nuestras Reinas Valeras. Y bueno, estos cambios o estas adiciones, estos libros, se ratifican en concilios, en el de Hipona, en el de Cartago y después en el de Trento. Por el lado contrario, la Reina Valera utiliza el canon hebreo tradicional, utiliza el Tanaj, que consta de 39 libros, ¿ok? Y excluye los que ya se mencionaron que vienen en la Vulgata. Esa es la diferencia. Y esta postura es adoptada por los reformadores al considerar que los libros que mencioné antes no formaban parte de la Biblia hebrea original, ¿ok? Al inicio sí se incluían en la Reina Valera, pero después se sacaron por este tema. No se utiliza la Vulgata latina principalmente porque no buscan basar su doctrina en los textos originales en hebreo y griego, y consideran esta Vulgata como una traducción secundaria, o sea, no es una traducción fiel del texto. En principio, los reformantes eligieron los idiomas originales que la versión oficial católica. Por eso es que se desarrolló la Reina Valera. Y bueno, ¿cuáles son las razones fundamentales para que ahora nosotros leamos la Reina Valera? Martín Lutero y otros reformadores creían que la Biblia debía traducirse directamente del hebreo y del griego para asegurar precisión, evitando los errores que podían derivarse de una mala traducción. La Vulgata incluía los libros que ya les mencioné, porque no se encontraban en el canon, en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, pero en la versión hebrea. Los protestantes decían que la Vulgata, aunque era respetada por su antigüedad, pues imagínense, 1500 años, esa Vulgata, 1500 años, contenía interpretaciones que eran erróneas, prefiriendo la revisión de los textos originales. Y bueno, por último, nosotros no tomamos esta Biblia, la Vulgata, porque
Los protestantes de esa época rechazaban la tradición católica y querían diferenciarse de ellos. Y les quiero compartir algunos errores que venían ahí, que seguramente ya se corrigieron. Pues por ejemplo, describían a Moisés con cuernos, por ejemplo. O sea, imagínense lo que eso puede producir en la mente de alguien que escucha o que lee, aunque era difícil porque en la época, pues si sabías latín la entendías, si no sabías no lo ibas a entender. Se complicaba, por ejemplo, la metáfora que utiliza Jesús del camello y la aguja, mal traducida, justamente en la Vulgata, hacía más difícil la comprensión de lo que se quería decir. Porque en la Vulgata aparecía, en vez de un camello, una soga y una cuerda. Y bueno, hay errores también con algunos verbos. Es que, perdón, pero es que la letra está muy chiquita y no veo. Ok, se le atribuía en la Vulgata a María el aplastamiento de la cabeza de la serpiente en vez de a su descendencia. Ese también es un error que se detectó. Y bueno, este personaje, la persona que escribe esto, la Vulgata, a menudo prefería el sentido interpretativo y contextual sobre el literal. A veces, consultando otras versiones como la Septuaginta en lugar del hebreo, lo que generaba obviamente variaciones. Pues sí, es un poco como el teléfono descompuesto. En vez de irme al texto original, yo voy haciendo la traducción de la traducción de la traducción. Y pues claro, había errores que se dieron cuenta que había que cambiar. Por eso es que a veces de repente me llegan a hacer preguntas como de la Biblia y hay cosas que yo digo, eso yo jamás lo he oído nunca en la vida. Y pues claro, tiene que ver con la cantidad de versiones y las diferentes Biblias que hay y también las interpretaciones, ¿ok? Y bueno, con el paso de los siglos, pues también había errores en la escritura, porque antes las Biblias se escribían a mano. Y pues obviamente si una persona tenía un error, pues ese error podía pasar de una escritura a otra y a otra y a otra. Y ese es el principal argumento por lo cual no se utiliza la Vulgata latina, que es lo que los católicos se utilizan y nosotros utilizamos la Reina Valera. Y bueno, un segundito. Quiero ahora entrar a... Pues hay muchas cosas de la Iglesia Católica que siguen igual. Los sacramentos, los 7 sacramentos que manejaron desde el principio, la defensa de la idolatría hacia los santos, hacia la Virgen, obviamente el tema de la autoridad, el Papa para ellos es la máxima autoridad. Y bueno, quiero compartirles cómo se desarrolla la Iglesia Luterana hasta el día de hoy. Perdónenme, pero es que no veo bien, pero si me pongo los lentes se va a ver muy raro por la lucecita. Ok, entonces, quiero reafirmar lo que son las creencias del luteranismo, ¿sí? La escritura como autoridad, el sacerdocio universal de los creyentes. Y también estaba lo de la salvación, de que la salvación es por fe, ¿ok? Que es un regalo inmerecido, que muchas veces nosotros no lo merecemos y que ni siquiera aportándonos lo mejor que podemos, nos ganábamos esa salvación. Eso solamente es porque Dios en su gracia nos dio la salvación a cada uno de nosotros. Esos son los fundamentos. Y bueno, quiero comentarles cómo es
cómo es que esa iglesia luterana trabaja hasta el día de hoy, porque hay iglesias que en su denominación son luteranos, ¿ok? Y bueno, pues la iglesia luterana, déjenme ver si puedo cambiar la imagencita porque tenía una imagen. Un segundo. Ok, ya. Bueno, voy a ver si cambio la camarita para que la vean un segundo. Ok. Estas son dos imágenes de la iglesia, una iglesia luterana en Betel y una iglesia católica. Hay similitudes porque los luteranos obviamente dicen que lo que ellos, o más bien la iglesia luterana, la línea ideológica, es que solamente se saca lo que no estaba bien de la iglesia católica y hay elementos que se quedan. La parte de arriba es una iglesia luterana. Vamos a encontrar similitudes en cuanto, por ejemplo, utilizan velas no como un acto ritual, sino tienen ahí, pueden tener una cruz o pueden tener la figura de Jesús y la persona que está a cargo de los servicios puede tener también esta vestimenta que es muy similar a la de los católicos. En la parte de abajo vemos cómo es un servicio católico y bueno, en el servicio católico pues podemos ver a los santos que están en la parte de atrás, podemos ver también velas, podemos ver la forma de vestir, que es un poco lo que podemos ver hoy en día. Lo que se hace en una iglesia luterana es lo siguiente. Pues reconocen la autoridad de la Biblia como se marcó desde un principio, reconocen también que la salvación es por gracia. Hay un movimiento que es como liberal y conservador. En el movimiento liberal en la iglesia luterana, las mujeres pueden predicar. En el conservador no pueden predicar. La vestimenta es similar en ambas. ¿Ok? La vestimenta es similar en ambas. Creo que ya voy a cambiar la camarita para verme. Ok. Bueno, espero que lo hayan podido ver bien. Y bueno, se manejan también únicamente dos, se manejan únicamente dos, ay, se me fue la palabra, discúlpenme. Un segundo. Dos sacramentos, perdón, se me borró por completo. El bautismo y la Santa Cena, únicamente. Ellos sí manejan un concepto de confesión. Puede haber una confesión que es personal y puede haber confesión congregacional. Pero ellos más bien tienen la idea de que cuando uno confiesa, pues Dios te perdona Dios te perdona los pecados. Eso sí es una diferencia en relación a la Iglesia Católica. La persona que da el servicio, el pastor, la autoridad de la iglesia, no se pone a perdonar los pecados, más bien sirve como una herramienta para que el cristiano exprese tal vez su falta y así pueda servir también como una confesión y Dios lo perdona. Esa es la creencia que mantienen los luteranos hasta el día de hoy. Eso es un poco de cómo es que la iglesia pues se ve hasta el día de hoy en el 2026. Este movimiento impulsó también la creación de escuelas. Esto es algo que podemos ver. Todas las personas, por ejemplo, yo me río de cuando yo era atea porque yo era muy atea y yo no creía en Dios, pero en realidad es que la Biblia, esto que pasó con Lutero impulsó que hubiera escuelas, que hubiera universidades, que se desarrollara el conocimiento. ¿Ok? Y bueno, el luteranismo, para finalizar ya esta clase, es la madre de la reforma. Sin esta reforma nosotros no seríamos lo que soy ahora porque marcó las bases para lo que nosotros creemos. Bueno, a lo largo de los siguientes discipulados vamos a ir adentrándonos más en otras denominaciones
Y bueno, el luteranismo cuenta con 90 millones de fieles a nivel mundial y cuenta con presencia fuerte en América y en Europa. Ya les dije lo de la práctica de confesión. Y bueno, lo vamos a dejar por hoy hasta aquí. Vamos a entrar en otras clases en 15 días. Les pedimos que no se vayan, que nos acompañen, que se queden. Es un poco triste que las personas, cuando hay un tema como de conocimiento, luego nos queremos ir, pero la verdad es que si no adquirimos conocimientos, ¿cómo vamos a saber cuando nos están engañando? ¿Cómo vamos a saber cuando algo no está bien, cuando algo en realidad no es coherente con lo que dice la Biblia, por ejemplo? ¿Qué clase de creencias tienen las iglesias a las que estamos asistiendo? ¿Va con mis propias creencias, con lo que yo digo, con lo que yo creo en base a lo que estoy buscando de Dios? Esta es la finalidad, el utilizar estas clases como esa brújula para tener un mapa más claro de en qué creemos y de tener firmeza en lo que creemos. Y bueno, pues bendiciones, que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias a los que se quedaron, muchas gracias a los que prestaron atención, y bueno, espero que sea edificante para sus vidas. Espero que también tomemos conciencia de lo afortunados que somos por tener la Biblia en nuestro idioma, por poder tener una relación con Dios sin que nadie nos esté diciendo que tiene que haber un mediador exclusivo. También por la libertad de poder acercarnos a Dios sin miedo, sin culpa, porque obviamente esta libertad en el conocimiento trajo un cambio también en la mente, rompió paradigmas. Y sin esos cambios nosotros no estaríamos el día de hoy aquí hablando de lo que estamos hablando. Tal vez ni siquiera, tal vez no hubiéramos conocido a Jesús. Entonces, en realidad fue trascendental y es muy importante que nosotros estemos afirmando nuestro conocimiento a la par que nuestra fe. Amén. Y bueno, Pastora Carmen, le entrego el microfonito, los bendigo, bendiciones y que descansen. Muy buenas noches. Amén, amén, mi hermana Monse. Muchas gracias por su intervención ahí sobre el discipulado. Pues sabe que sobre la Biblia, o sea, no tenía conocimiento de esa Biblia vulgata, ¿sí? No tenía. Bueno, pues como es muy interesante saber de la historia, hay que escarbar, buscar. Bueno, Dios pone a cada persona, a cada hermano, a cada hijo, que le encanta saber las historias, las antigüedades. Entonces, es bueno para qué, para no ser confundidos, para no ser llevados por el camino incorrecto, pues. Pero gracias a Dios que aquí, como dice Martín Lutero, fue el pionero para traer la verdad y cambiar todo lo que estaba erróneo, equivocado. Y bueno, aquí es Dios pues dándonos esa revelación de el camino que debemos seguir, a dónde acudir, la palabra que se nos hace viva y real, que es la palabra de Dios, y qué importante y el privilegio que tenemos, y que tenemos esa libertad que dejó Martín Lutero, abriendo esos caminos para que nosotros podamos entender, conocer su palabra, y así tener esa libertad de poderla leer, de poder tener esos encuentros con Dios.
porque antes no había eso. Y bueno, muchas gracias por su vida, mi hermana Monse, porque tiene usted, o sea, usted tiene eso de buscar, escarbar para saber, para saber. Bueno, eso Dios ha puesto en usted. Pues busco de otra manera, en cambio, la revelación, que Dios me diga, que este, que el otro, bueno, cada quien, Dios lo utiliza de distintas maneras a su hijo. Gloria a Dios por su vida, mi hermana Monse. Bueno, aquí estamos 3 personas, pero yo sé que estas 3 personas que hemos estado aquí, pues recibimos y lo estamos haciendo con todo el amor para nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, Bienvenido, constructora, que el Señor te bendiga, sigue buscando más de Dios, sigue conociendo la verdad de Dios. No hay nada más mejor que tener esa intimidad, esos encuentros, ese conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí podemos nosotros permanecer firmes, no desmayar mientras hayan tormentas. No te vas a derrumbar. ¿Por qué? Porque estás parado en la roca que es Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano, no sé el nombre, constructora, dice ahí, pero siempre lo veo conectado. Es fiel seguidor de la pastora Adriana González. Le gusta aprender de la palabra, conocer más a profundidad, y eso es bueno. Te bendigo, gloria a Dios. Bueno, pues voy a dar los anuncios de los servicios del ministerio. Pues mañana miércoles tenemos servicio de damas creo, sí, teníamos de caballeros la semana pasada, ahora nos toca de damas, ¿sí? ¿Sí, no? Sí, pues les hago la cordial invitación para mañana miércoles a las 8 p.m. tenemos servicio de damas en el cual va a estar la pastora Adriana González. Vamos a tener el privilegio de tenerla a ella aquí. Hoy no ha podido estar, pero bueno, estamos aquí nosotros apoyando al ministerio con la gracia y el favor de Dios. Es todo por su gracia, por su bondad. Estamos aquí siempre pues haciendo lo que el Señor nos envía a hacer. Les hago la cordial invitación, como digo, para mañana miércoles. Vengan, inviten, no se quede, no se quede, invite a más personas, invite a una amiga, invite a su mamá, a su tía, a su prima, y claro, también si quieren venir varones, vengan, porque hay para todos, porque Dios Amén. te alcanza y te sobra, Él tiene para todos. Entonces, amén, en el nombre de Jesús. Sí. Y asimismo, el día de hoy tenemos servicio de jóvenes. Creo que hay ministración, alabanza y ministración. Vamos a tener ahí en ese servicio, vamos a tener impartición de palabra, impartición de un mensaje, impartición de alabanza, de adoración. Si usted es un adorador, venga, únase para que juntos alabemos, adoremos al Señor, porque el pueblo que adora al Señor aquí en la tierra, aquí en este mundo, pues llegará un tiempo en el cual sea que tengamos que ir allá, ya estamos preparados, ya estamos entrenados, porque allá día y noche, allá en el trono de Dios, vamos a estar alabando, exaltando día y noche, dice a nuestro Señor. Pero si aquí a usted no le gusta adorar, dígame usted, allá se va a cansar, se va a quedar. Entonces es mejor que desde allá le pida al Señor que ponga en su ser eso de alabarlo. A mí me encanta alabar al Señor, aunque yo cante feo, aunque cante feo, pero yo, mi esposo, mis hijos, mami, cállate, no cantes. Pero igual la voz la tengo, no canto, no nací para cantarle al Señor, pero yo le canto con todo mi corazón. Y eso a Dios le agrada, y digo, eso le agrada al Señor. Tengo el deseo, ¿no? Lo Amén. importante es que tengamos ese deseo de adorar al Señor.
Entonces, bueno, adorar al Señor, porque ahí tú te llenas. Entonces, el día jueves yo le hago la cordial invitación a las 8 p.m. Y así también tenemos los días, desde el día martes, tenemos también devocionales en la madrugada a las 5 a.m. en la madrugada, venga, conéctese. Ahí tenemos la administración de la pastora Adriana, está en la dirección. Hay palabra. Ahí, si usted tiene una necesidad, también pone la necesidad. Si usted quiere también participar, orar, también se le da un tiempo. Y qué más privilegio que tenemos esa oportunidad, tenemos esa libertad de hacer la obra del Señor. Así, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí conectados, por habernos acompañado hasta el final. Y así conectarse en la presencia del Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, de esta plataforma, pero más no de la presencia del Señor. Usted ahí en su casa siga conectándose con Dios en oración, en su palabra, para que podamos ser ejemplo, para que podamos ser testimonio. Pues si un día no conocíamos del Señor y hacíamos lo que hacíamos es porque no lo sabíamos, pero ahora Dios ya quitó el velo. Y día tras día Él está llamándote, Él está buscando, Él está atento, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos vengamos, lo busquemos, porque Él tiene algo, tiene una bendición, tiene una provisión para ti y es mejor que lo busquemos a tiempo, porque usted sabe que estamos en este mundo donde hay mucha maldad, mucha maldad. Y hay una oposición tremenda para que podamos conocer la verdad de Dios. Muchas personas están yendo de este mundo sin conocer la verdad. ¿Por qué? Porque dicen, no, mañana, ahora estoy muy joven, quizás mañana, y mañana y así, todavía no es el tiempo. Y cuando llegó el tiempo ya no pudo arrepentirse. Entonces hoy es el tiempo de buscar a Dios, de conectarte con Dios, porque ahí tenemos un cielo, tenemos un lugar apartado para nosotros, porque en este mundo estamos de paso nada más, y será un día que tengamos que partir a, a gozarnos allá, en el nombre de Jesús. Pues vamos a hacer una Amén. oración para despedirnos de la plataforma, pero vamos a siempre estar conectados con Dios. Amén. Cierre sus ojitos allá donde usted está y ponga su fe siempre en el Señor, Padre Todopoderoso. Te damos la gloria, la honra. Declaramos, Señor, que eres tú el que ministras nuestras vidas en áreas de nuestras vidas donde todavía están flaqueando, están débiles. Te pido que seas tú poniendo fortaleza, poniendo tu gracia, poniendo tu favor. Padre, que seas tú con el poder de tu Santo Espíritu, guiándonos a conocer tu palabra, a ser guiados por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos siempre estar a obediencia y haciendo la voluntad tuya, Padre, porque hay muchas voces pero que no son la tuya, que aprendamos a discernir cuando es tu voz, cuando eres tú que estás hablando, que podamos el pueblo, que la iglesia pueda estar apercibida, pueda estar siempre, siempre bajo tu mano poderosa, ahí guardados del lazo del cazador, de la peste destructora, de los peligros, de las acechanzas, de toda enfermedad.
Padre Todopoderoso, dice que tú guardas a tu pueblo, a tu iglesia, que día tras día caminamos en pos de ti, cada día despojándonos de la vieja naturaleza, del pecado, de los errores, porque no somos perfectos, el único perfecto eres tú, pero dice que hasta la venida tuya, hasta cuando tú vengas, Señor, nos hallarás perfectos. Padre, enséñanos a siempre obedecerte. Pon en nuestro corazón ese querer como ese hacer para hacer lo que tú ordenas en este mundo, en esta tierra, con nuestra familia, con donde quiera que vayamos, que seamos el vivo testimonio de que tú has cambiado nuestra vida, que si éramos que nos lamentábamos, Señor, ahora caminamos en gozo. Si había enfermedad, ahora testificamos de que somos libres, somos sanos por tus llagas. Que si había una necesidad, Padre, declaramos, damos testimonio de cómo tú has hecho esos milagros, que tú has proveído de la nada. Hemos visto cómo tú haces los milagros de provisiones. Santo Rey de Reyes, Señor. ¿Cómo no debemos, Señor, estar ahí siempre contigo? ¿A quién? ¿A dónde iremos? Dice tu palabra, si no tenemos otro lugar, sino solamente en ti. Gracias te damos, Padre, porque tú nos amas tanto, porque tú estás siempre ahí cuidándonos día y de noche, en la noche, de los peligros nocturnos, de las acechanzas, de las brujerías, de toda religiosidad, de toda maldad. Gracias, Padre Santo, porque tú pones ángeles para que nos cuiden. Siempre, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias te doy por todo lo que has permitido en este día, en esta noche. Gracias por todo lo que vas a hacer, por todo lo que está por venir, por todo lo que está por llegar a tu vida, en tu familia, en tu casa. Ten fe, dice el Señor, que tu fe no desmaye, porque en su tiempo tú vas a recibir esa bendición que tanto estás esperando. No desmaye tu fe, aunque tus ojos no vean, pero tú crea al Señor que lo vas a recibir. En el nombre de Jesús yo tomo para mi casa, que mi casa y yo servimos a Jehová. Yo lo declaro y lo profetizo así. Declaro que en tu casa también tú profetizas que si el enemigo ha querido dividir tu familia, hoy declaro que la presencia, que el poder sobrenatural viene y se activa ahí, y hay unidad, hay amor, hay paz, armonía, que viene tu amor y sostiene, Padre Todopoderoso, que eres tú, que viene tu reino y tu luz resplandece en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Tú eres el Todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Donde hay enfermos en los hospitales, si hay familiares que tienes en los hospitales, pues dice la palabra que la oración de fe sanará al enfermo, y declara con tu boca que cuando nosotros creemos en los milagros, Dios está obrando ahí en esos hospitales. Aquellos enfermos que están, que el doctor dice ya no hay remedio, llévala a la casa porque va a morir. Pero ahí es cuando el Señor Jesús viene y da la palabra de vida, vida, declara vida en el nombre de Jesús. Esos huesos secos vivirán, dice la palabra. Declara y profetiza, porque el Señor te ha dado poder en tu boca. Decláralo, declara que viene la abundancia y la sobreabundancia, que tú eres fructífero, que tú eres de bendición, que eres de bendición para otros. Declara con tu boca que tú puedes, que tú eres un hijo con autoridad, que Dios te ha dado esa autoridad,
para romper cadenas, para hollar serpientes en el nombre de Jesús. Declara la sangre de Cristo Jesús. Declara la sangre de Cristo Jesús sobre aquellos que están en las cárceles injustamente. Declara que hay libertad y puertas se abren. Que papeles migratorios se aceleran en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad, decláralo. Hay un poder sobrenatural moviéndose en tu casa. Si tú crees, verás la gloria de Dios mañana, como Dios se va a glorificar. Solamente declara y cree que Dios está haciendo la obra. Gloria, honra y victoria, aleluya. Declaramos que hay provisión, que hay bendición, que hay multiplicación. Tú crees, pues recíbelo por fe. Gloria, honra y victoria. Aleluya, gloria a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Él es el que se manifiesta, si tú lo crees. Aleluya. Le damos gracias a todos los que se han conectado hasta aquí. Vamos a despedirnos de este servicio. Usted queda cordialmente invitado. Vamos a tener servicios de administración. Si que usted quiere ir a otros niveles en los cuales quieren llenarse de la presencia, activarse en el fuego sobrenatural, porque dice el Señor que a usted le dio poder y autoridad desde el momento que usted creyó y recibió al Señor en su corazón. Usted ya no debe tener temor a la muerte, no debe tener temor a lo que el enemigo diga o quiera hacer, porque Cristo Jesús lo venció y Él está vencido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Gloria, gloria, aleluya. Bueno, pues mi hermana Niva, mi hermana Monse, gracias por estar ahí siempre, sirviéndole al Señor con ese corazón lleno de fe, lleno de disponibilidad. Y bueno, que el Señor nos bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones, cuídense mucho. Los bendigo. Amén, amén. Mi hermana Monse, bye, bye.